Continuamos en De Frente por Play Televisión. Anticipábamos en el comienzo del programa que íbamos a dedicarnos a charlar unos minutos sobre la situación de la Convención Constituyente. Aprobada en las últimas horas, será jurada este viernes en un acto institucional de trascendencia para con el gobierno de la provincia, pero nosotros vamos a charlar con aquellas personas que han tenido al menos una mirada crítica de lo que ha sucedido en esta convención. Lucila Lehmann, referente de la coalición cívica ARI, integrante del bloque Somos Vida y Libertad, tiene la gentileza de estar unos minutos conectados con nosotros para poder conversar. Lucila, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto enorme y aprovecho a saludar a Esperanza desde acá. Bueno, ¿cuál es el balance que realizan teniendo en cuenta que ustedes fueron críticos de la mirada de esta convención que pareciera ya estaba armada antes de empezar? Sí, no, en realidad fue así es como fue. Lamentablemente hubo cosas que podemos decir que son positivas, podemos decir que la limitación de las reelecciones es algo positivo, Hola, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha bien. Podemos decir que la eliminación de la mayoría automática, que era que cuando un gobernador ganaba, llevaba su lista de diputados, ganaba su lista de diputados y metía en la legislatura la mitad más uno, eso también se eliminó, eso es bueno. Hay cosas que fueron buenas, malas, por ejemplo, puedo decir lo que pasó con el artículo 3, la eliminación de la Iglesia Católica, no eliminación, sino la subordinación, digamos, del lugar que merece históricamente la Iglesia Católica. Nuestra Constitución es algo que para mí es muy negativo porque va contra nuestra historia de fundación, contra nuestras raíces. Eso realmente es algo que golpeó. Pero yo quiero hablar de lo más serio y lo más riesgoso de esta Constitución. Esta es una Constitución que subordina directamente la justicia al Poder Ejecutivo. Y esto para mí es el puntapié, el corazón, digamos, de un comienzo de un sistema feudal que suena raro, suena fuerte, pero cuando vos tenés un gobernador y que con esta Constitución puede nombrar los jueces de la Corte Suprema de Justicia con una mayoría simple, o sea, los nombra él y lo aprueba la mayoría simple de la legislatura, lo cual es algo que es terrible porque es una mayoría que ya cualquier gobierno circunstancial suele tener. Cuando vos decís el Ministerio Público de la Acusación, que son todos los fiscales de la provincia, lo pones como extra poder, es decir, que decís quiero que sea autónomo, autárquico, que sea independiente, pero la designación de quien conduce ese órgano, que es el fiscal general, lo designa también el gobernador, también es muy serio. Cuando el órgano de nombramiento de los fiscales y jueces ordinarios, que es el Consejo de la Magistratura, lo colocás dentro del Poder Ejecutivo, también es algo muy grave. ¿Se escucha? Sí, perfectamente, sí. ¿No? Y estamos atentos a la gravedad de lo que marcás, ¿no? Es muy grave. Es muy grave y bueno, este Consejo de la Magistratura a su vez arma una lista de fiscales, por ejemplo, de 10 fiscales, de lo cual no hay orden de mérito, en donde no hay concurso y en donde el gobernador elige el que le gusta y si no le gusta ninguno tampoco, es muy grave. Y el Tribunal de Enjuiciamiento, que es el órgano que se encarga de la remoción de los jueces y fiscales, está compuesto por la mayoría de legisladores y de políticos. Entonces, la gravedad que tiene esta cuestión, yo creo que trasciende, que es un escándalo nacional, que lamentablemente cuenta con un blindaje mediático muy fuerte, excepto periodistas independientes como tu caso y otros también periodistas independientes que han tomado estas voces críticas y se escuchan estas voces, dan lugar a estas voces críticas. El resto de los medios en general está vendiendo como que hubo consenso, como que es la Constitución que viene a modernizar, que viene a dar independencia, que viene a bajar el poder del gobernador, y en realidad eso es una gran mentira. Y es desesperante cuando ves que en la provincia está ocurriendo algo así y la sociedad no tiene ni idea de lo que está pasando porque no es informada. Así que yo quiero decir esto, atenta al orden republicano de la provincia de Santa Fe, porque es una injerencia, y no es algo que lo estoy diciendo solo yo, lo dice también los colegios de magistrados, de abogados, las asociaciones fiscales. La Asociación de Fiscales de la Nación también se proclamó. El fiscal Luciani estuvo en Santa Fe con la ex fiscal Cecilia Goyeneche y advirtieron del peligro de esta situación.
La redactora de las Naciones Unidas también hizo una advertencia en este sentido. El Consejo Europeo también se ha pronunciado en este sentido. O sea, que no es algo que dice Lucila Lehmann, sino que es una alarma nacional e internacional que realmente no tiene la repercusión que tiene por el blindaje de nuevo mediático que está teniendo este gobierno en la provincia de Santa Fe. Nosotros vamos a ir a la justicia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un planteo de inconstitucionalidad en este punto, porque es muy grave, atenta al artículo 5 de la Constitución Nacional, que dice que las provincias tienen que respetar el orden republicano y la independencia de los poderes, y esto es algo que se ha burlado y se ha violado en la provincia de Santa Fe por parte del oficialismo y del acuerdo que ha hecho el oficialismo con sectores de entre comillas, una oposición que estuvo representada por los senadores, y es un acuerdo que hicieron a cambio de los privilegios. Entonces también te dicen que sacamos ficha limpia como un logro, pero si vos no tenés una justicia independiente no es un logro, porque no va a haber denuncia y porque no va a haber investigación. Lo mismo cuando uno dice le sacamos los privilegios a los senadores de que tengan una inmunidad especial, o sea, los senadores tienen la inmunidad, los legisladores en general la inmunidad de arresto, que eso está bien, y también tienen una inmunidad, en Santa Fe tenían, que era de proceso, es decir, que no puedan ser investigados mientras están en sus funciones. Eso se quitó, eso está perfecto que se saque. Ahora, si vos tenés una justicia sometida al poder, nadie va a investigar al poder, Totalmente. ni al poder político, ni al poder económico, y estamos hablando de una provincia que está atravesada por la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad, y que la verdad que esto es una alarma enorme, porque no hay ningún fiscal ni juez que se vaya a animar a investigar estas cuestiones, y la verdad que es alarmante que un gobernador haya logrado las mayorías para sacar una constitución con una aberración institucional tan grande. Te escuchaba recién, Lucila, y planteaba la paradoja, ¿no? Porque el gobernador de la provincia comenzó como convencional jurando por Raúl Alfonsín, la memoria de Raúl Alfonsín, y Alfonsín fue el artífice que en la última reforma de la Constitución no permitió que los jueces sean designados si no fueran por mayorías especiales en todo el país, digamos. La Convención del 94 contuvo esa cláusula especial y en toda negociación política Alfonsín era el que decía no, los jueces y los de la Corte van con mayoría especial en el Congreso de la Nación, ¿no? Era justamente lo que le daba legitimidad y consenso y fortaleza. Eso es algo que Puyaro juró por Alfonsín, y tanto en esto como en la debilidad, en la mezquindad y la debilidad democrática, ha violado, digamos, ese legado. Lo mismo, en un momento en todas las sesiones se colocaba un presidente pro tempore, digamos, Sí. en la convención. El primero que nombraron los de Unidos fue el general Estanislao López, que fue un hombre de consenso, de mucho consenso, y fue un hombre que realmente representaba un montón de valores que fueron violados, hasta incluso fue un gran defensor de la Iglesia Católica en la Constitución. Entonces, cuando vos ves tanta, digamos, banalidad a la hora de... También esto es algo que a mí quiero expresar también un sentimiento que tuve ahí dentro de la convención, que la verdad es que cuando uno se imagina los convencionales constituyentes del 62 o de la Constitución Nacional, siendo Santa Fe cuna de la Constitución, te imaginas gente que debatía ideas, que debatía una propuesta para las próximas generaciones. Y lamentablemente acá lo que vimos fue un nivel muy bajo de debate, muy bajo de argumentos, donde no hubo consenso, hubo acuerdos políticos que fueron más allá de ideas para las próximas generaciones, sino que fueron ideas para la próxima elección. ¿Cómo nos acomodamos? ¿Cómo nos tapamos entre nosotros las cuestiones oscuras? Y a la oposición, y tengo que decirlo, nuestro bloque Somos Vida y Libertad en esto fue muy contundente, pero también fue muy crítico. La Libertad Avanza, y no fueron tomados ninguno de las propuestas que hemos hecho. Hemos hecho propuestas muy buenas, porque fuimos con ganas de construir y de aportar a un texto que realmente represente valores de Santa Fe, y no fuimos escuchados en nada. Esto era, entre Unidos debatían los dictámenes, que les costaba ponerse de acuerdo, porque estoy corriendo la cámara, entre ellos se les costaba ponerse de acuerdo. Después venían a la sesión, pedían un cuarto intermedio, se iban a los pasillos, negociaban con los senadores, volvían al recinto y se aprueba.
Esa fue la dinámica de una convención triste, para mí que es un honor haber estado ahí, hubiera esperado otra cosa, fue decepcionante, pero yo creo, y quiero dar este mensaje, porque para mí las malas, no para mí, normalmente las malas constituciones no duran mucho. Esta es una constitución que va a durar poco tiempo porque otra cuestión, por ejemplo, con las autonomías municipales, van a tener un montón de problemas, van a aumentar muchísimo los impuestos, tiene un montón de errores y otras cuestiones que van a hacer que sea una constitución que no es legítima porque la sociedad no estuvo involucrada tampoco, y va a ser una constitución que va a haber hombres y mujeres en no muy largo plazo que van a tener que volver a rehacer, pero por una constitución que ponga como foco las instituciones, la independencia de los poderes, con una mirada más liberal, como era nuestra constitución, de hecho, antes de ser reformada, y que sea una constitución que sea para las próximas generaciones y no que sea basada en una coyuntura electoral, como fue planteada esta constitución, con la mezquindad de un gobernador que buscó pisar y controlar la justicia por un lado, y su reelección, que son los dos trofeos que se lleva a su casa con los grandes perdedores que son los santafesinos, que han sido la moneda de cambio en esto. Por último, una referencia sobre tantas cláusulas transitorias que demandó esta Constitución. Hay 27 cláusulas transitorias, nos obliga a todos a tener nuestra propia ley orgánica en las ciudades más importantes. Digamos, e incluso no está definido, entiendo, cómo se van a distribuir los diputados electos. Creo que en esto está faltando también una ley más a sancionar por esta actual legislatura, ¿no? Hay muchas cuestiones que han dejado abiertas a una ley posterior, con lo cual lo que no está escrito en la Constitución es un riesgo para después. La Constitución tiene que ser lo más claro y ajustado posible. Por ejemplo, ficha limpia queda después, la implementación queda ajustada a una ley que tiene que ver después con una mayoría coyuntural. Es decir, en esto Lilita siempre nos marcó que esté todo lo mayor, ella ha sido es una experta en derecho constitucional y ha sido convencional constituyente en el 94, y nos dijo como consejo: traten de que todo quede registrado y escrito en la Constitución, porque no se puede prever qué es lo que va a pasar después. En esto, y lo que mencionabas, en la cuestión de las autonomías municipales, va a haber muchos problemas con los productores agropecuarios, va a haber muchos problemas con el aumento de tasas de impuestos, con la implementación de nuevas tasas de impuestos. La verdad que cuando vos mirás el texto que se logró, no se me vino otra palabra a la cabeza, que terminó siendo un Frankenstein, porque intentaron no que tenga de nuevo un camino para Santa Fe, sino cómo contentar a las distintas partes para poder lograr los acuerdos. No digo consensos, los acuerdos que hicieron. Entonces termina siendo muy contradictoria en muchos aspectos, en otros deja abierto a una ley posterior. La verdad es que, por eso de nuevo digo, no es una constitución que para mí vaya a durar mucho tiempo, va a haber muchos planteos de inconstitucionalidad. Hay dos cláusulas transitorias que no han logrado los 2/3, y eso está planteado, hay que ver qué pasa con eso para aprobar. Y la verdad es que para mí, en un poco tiempo, nosotros vamos a hacer un planteo en relación a la justicia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Atrás de nuestro seguro que va a haber un montón de otros planteos en este mismo sentido. O sea, que es una constitución que nació mal, porque nació de espaldas a la gente, que se hizo en muy poco tiempo, o sea, las apuradas, donde la sociedad no tiene ni idea de lo que estuvo pasando ahí, o sea, que no tiene legitimidad, que está mal redactada, que hay un montón de cuestiones que son muy graves, y de nuevo, lo más grave es la justicia, porque es lo que le da todo el poder al gobernador, y que en poco tiempo va a haber que hacer una nueva reforma para poder volver a rehacer y saldar una gran deuda que ha dejado esta reforma con los santafesinos. En este contexto, y finalmente agradeciendo tu generosidad, Lucila, ¿van a participar mañana de la jura? ¿Van a estar allí? Sí, por una cuestión institucional vamos a jurar, pero yo sigo estando en disidencia. Nosotros tenemos que respetar la democracia y fuimos convencionales, y tenemos que jurar por una constitución que finalmente quedó redactada. Ahora, eso no significa que nosotros nos opusimos a su redacción y que estamos en disidencia con estos planteos que vamos a hacer.
y con esto que recién mencionabas, una constitución que no fue para la gente, fue para la política, fue para Puyaro y para los senadores que hoy, y esto también quiero aprovechar a mencionarlo, yo hice 2 propuestas, una que se quiten los subsidios a los senadores porque los legisladores no tienen por qué mantener una caja económica, para eso está el Ejecutivo. Los legisladores tienen que legislar y controlar el Ejecutivo. Hice esta propuesta, me cortaron la palabra, y la segunda propuesta fue que haya acceso a la información pública de esos, como no me dieron lugar a eso, acceso a la información pública, cuáles son esos montos, a dónde van y qué es lo que hace el Senado con eso. Tampoco me dieron lugar a eso, no, o sea, cuando hablan de transparencia la podrían haber estado aplicando hace más de 20 años que gobiernan, no lo hicieron nunca. Esta Constitución, a partir de mañana, no le va a solucionar los problemas que hoy tiene la sociedad, y realmente lo que va a generar es al contrario, es problemas y más músculo para el gobernador, más impunidad, y nosotros vamos a seguir luchando para que esto en algún momento vuelva a cambiar y que Santa Fe recobre el rumbo que tiene, que también están usando el nombre de la imposible provincia de Santa Fe, que a mí me duele, porque Santa Fe para mí y nuestros creadores, nuestros fundadores significan otra cosa. Así que vamos a seguir con esta lucha hasta que la escriba gente con una mirada más liberal, republicana, y que eso va a ocurrir. En eso tengo seguridad de que Santa Fe va a despertar y va a tener gente que lo represente como corresponde en algún momento. Lucila, muchísimas gracias por esta participación. Sabemos del esfuerzo para poder conectarte y para poder participar en vivo de esta entrevista. Seguramente con más tiempo vamos a poder charlar aquí en el estudio y seguir analizando la realidad política, porque tras la convención comienzan las elecciones nacionales y sabemos que la coalición cívica es protagonista en esto también. Muchas gracias. Es protagonista y tenemos en la lista a Andrea Martínez ahí en el cuarto lugar de Esperanza. Así que bueno, al contrario, la agradecida soy yo, gracias por el espacio y gracias por darnos voz a los que somos críticos de todo este proceso. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Hasta la próxima, Lucila. Muchas gracias. Lucila Lehmann, la representante de la coalición cívica en la provincia de Santa Fe, integrante del bloque Somos Vida y Libertad, uno de los 2 bloques que no votó favorablemente esta reforma, al menos en los textos que llegaron y que tuvieron la mayoría en la aprobación del bloque Unidos y del bloque Más para Santa Fe.